fui requerido para impartir este curso intensivo, decidiendo aceptar después de una profunda reflexión. Que un antropólogo se meta en camisa de 11 varas para discernir temas histórico-jurídicos debe ser considerado una locura o un reto. Los usos y costumbres precedieron y cohabitaron con los fueros escritos. Documentalmente no es difícil verificar que los primeros cimentaron la justicia de conciencia y los segundos fueron redactados para los que, literalmente, señores balderos que robaban y estragaban la tierra, supiesen a qué atenerse si vulneraban los derechos sociales de las buenas personas. Decidí aceptar el reto. Lo que considero locura es pretender que en 4 horas vayamos a abarcar este tema. Pese al esfuerzo realizado para resumir tan amplísimo asunto, lo más probable es que tanto a vosotros como a mí nos termine doliendo la cabeza, porque sortear la tendenciosidad de la mayoría de los historiadores vascos y la mala fe de los hispanolizadores me obliga a sustentar constantemente mis afirmaciones con ejemplos documentales. Eso es lo que nos va a retrasar, porque si no diría si es mi opinión. No es mi opinión. Yo sigo el mismo ejemplo que los historiadores documentales. Nos basamos en documentos escritos. Los análisis de esos documentos escritos son los que nos pueden hacer interpretar de un modo u otro la realidad. Sin embargo, como el camino más largo comienza con un paso, demos este paseo, con el ánimo que alienta a los que aspiramos a conocer la verdad sobre nuestra milenaria trayectoria como pueblo. Yo no soy de los universitarios que hacen tener una teoría a priori y luego tratar de sustentarla a posteriori, no. De hecho, yo soy antropólogo. ¿Qué es lo que ocurre? Si alguien me puede demostrar a mí y sustentar por medio de documentos históricos escritos la razón y la fundamentación de las facerías, por ejemplo, lo aceptaría. Como yo conozco las facerías, porque claro, las facerías todavía existen, digo, ¿y esto dónde está reflejado? ¿En qué documento? Bien. Cuando yo era chiquito, en todos los pueblos de Navarra había una plaza de los fueros. Alguna razón habría, pero en las escuelas, institutos ni universidades donde cursé estudios me aclararon la razón de su existencia y mucho menos sus esencias. Me resultó imposible distinguir lo esencial de lo demencial debido a la tendenciosidad de los historiadores. Gracias a Internet y a la digitalización documental, pude finalmente tomar contacto directo con los textos antiguos, lo cual me posibilitó realizar la investigación etnológica histórica que pospuse durante 20 años. Estudié con paciencia, tomando muchas notas, pero teniendo siempre a manos los datos de la antropología contemporánea, para visualizar la trazabilidad de la evolución legisladora de los aborígenes pirenaicos. Aquí no podemos hablar exactamente de vascos porque nos restringiría el término. El Pirineo tiene unas características culturales bastante homogéneas en lo esencial. Este es un método científico de análisis que no suelen tener en cuenta los historiadores documentales. Es lo que os he dicho antes. ¿Conseguiría un análisis de los documentos escritos explicarnos las razones de las facerías, por ejemplo? Son 27 pueblos o municipios del norte de los Pirineos con 24 municipios del sur que dicen, sí, usted dice que esto es Francia y usted dice que esto es España. Nosotros le llamamos Sorogain. Y Sorogain es de los de Aldudes y del Valle del Río. Tal y como acostumbro en temas de etnología histórica, he utilizado el trazador cultural, el Gizabidea, para poder distinguir lo aborigen de lo extranjero. Vais a ser testigos y me vais a corregir o me vais a comentar, porque como esto es muy largo, lo vamos a hacer seccionado. Es decir, vamos a llegar a un cierto punto y vamos a parar por si tenéis comentarios o críticas. Si no, sería mal
llegar hasta el final y como esto es tan largo que se puedan hacer. Creo que está bastante bien diseccionado y creo que podremos aprender mejor así. El año 2019 redacté las conclusiones que me han permitido, con un pequeño cambio semántico y de algunos aportes recientes, realizar esta ponencia. Os agradezco de antemano, y no son palabras hechas, vuestros comentarios. Conozco a varios de los que estáis aquí, sé de vuestras iniciativas personales, de vuestra trayectoria como vascos, y os tengo mucho respeto. Por lo tanto, repito, agradezco de antemano vuestros comentarios, vuestras preguntas y vuestras críticas. Gaudí escribió, esto es una advertencia, que ser original consiste en volver a los orígenes. Han transcurrido 44 años desde que don José Miguel de Barandiarán dijera en una de sus clases, concretamente del 4 de mayo de 1979, lo siguiente: es bueno que volvamos a las raíces y las conozcamos. Basándonos en ellas, elevemos nuestra cultura, la cultura actual. Si nos dejamos llevar sin hacer caso de nuestras raíces, entonces ya, dentro de poco, ya no seremos ni vascos ni de ningún pueblo determinado. Seremos mundiales. Pero mundiales en el peor sentido de la palabra, es decir, en la superficie de la cultura. Teniendo en cuenta las violencias asociadas al virus empleado por la tecnocracia en el siglo XXI para modular su visión del planeta, ¿creéis que podemos permitirnos rechazar los consejos del maestro de la cultura vasca? Son 44 años. Un preámbulo. Los vascos son una evolución del hombre de Cromañón, parece mentira que yo tenga que seguir resaltando esto, que tuvo lugar en la cordillera pirenaica, cuyo desarrollo cultural se inserta de lleno en lo que Marija Gimbutas denominó la vieja Europa, y que Nicolás Platón, director del Museo Arqueológico de Heraklion en la isla de Creta, describió como, literal, una cultura que parece haber sido básicamente igualitaria, pacífica, próspera y jovial. Sus ciudades carecían de muros defensivos y en su arte no se aprecian escenas de violencia. Asoma una cultura basada en la celebración de la vida. Todos los frescos que hay en Creta de delfines saltando por el mar, las ceremonias con el trigo recién cortado, etc. Bueno, por ahí va el asunto. No hay hordas ni estados, sino poblaciones autónomas de varios miles de habitantes. Se conoce la metalurgia, pero no se aplica para fabricar armas. Haré mal adjuntando la opinión del doctor en prehistoria y titular de la Cátedra de Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Quesada Sanz. Las necrópolis más antiguas del área de Albacete, como los Villares, apenas proporcionan armas en los niveles de los siglos VI y V a.C. En Alicante y Andalucía, aunque hay tumbas con armas, en las fases antiguas de Cabezolucero o El Molar, parece que proporcionalmente son más escasas que en el periodo posterior. El periodo posterior es como, conforme nos vamos acercando a Cristo, o sea, a lo que se conviene generalmente como el nacimiento de Cristo, la Edad Cero. La frecuente asociación de armas a instrumentos agrícolas, porque a mucha gente se le olvida, a muchos arqueólogos se le olvida que una lanza puede servir para matar a un adversario o para matar a un jabalí. Eso se identifica fácilmente por el ajuar. Sin el ajuar de esa necrópolis, de esa tumba, no vemos elementos asociados a los guerreros, como son las joyas, los elementos de oro, de plata, que era lo que les gustaba a los guerreros. Decían, no, este señor era un cazador, no era un guerrero. Bueno, esa asociación de instrumentos agrícolas útiles para esquilar y otros signos que indican trabajo, unido a todo lo que sabemos por fuentes literarias e iconografía, porque a la gente se le olvida que el arte es un medio de comunicación. Se les olvida lo que es la dama de Elche, la dama de Baeza y otra serie de elementos, ¿no? Bueno, porque
se cifran demasiado, se citan demasiado, se centran demasiado en los documentos históricos, nos indican todos estos elementos que no existía algo parecido a un estamento cerrado de guerreros apartados de las labores productivas, porque aquí es donde viene el quid de la cuestión de lo que vamos a ir viendo. Permitidme citaros un rasgo humanitario de aquella sociedad mediante un comunicado de Tito Livio. Tito Livio es el apologista más grande de Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Está referido a Garray, que es Numancia. Esta ciudad, sin murallas ni fortificaciones, y situada en una prominencia en las inmediaciones de un río, con una guarnición de 4.000 guerreros, sostuvo ella sola el ataque de un ejército de 40.000 hombres durante 11 años. Y no solo eso, sino que también logró rechazarlos fuertemente en diversas ocasiones y les hizo firmar vergonzosos tratados. Finalmente, puesto que se trataba de una ciudad que no podía ser conquistada, se vieron obligados a llamar al general Escipión, que había destruido Cartago. Aquella forma de entender la vida en el suroeste de Europa tiene contornos culturales bien definidos por los fenómenos que los arqueólogos llaman campaniforme e ibérico. Debemos tener presente que aquella sociedad, la de los campaniformes y los preibéricos, consiguió un gran esplendor tecnológico, lo vemos en sus ajuares, económico y artístico, pero además mantuvo un idioma original. Ahí no quiero entrar en disquisiciones, pero de que lo mantuvo. ¿Por qué? Ese idioma no era indoario y además tenía una grafía, una manera de escribir original. Esto es muy esencial no perderlo de vista, porque nos va a explicar lo que vamos a ir viendo poco a poco. Esta sociedad que tenía un idioma preario con una grafía propia. Los aborígenes pirenaicos no aceptaron la civilización indoaria, no aceptaron fornicar con familiares para preservar la raza, no aceptaron asesinar al padre para quedarse con la panadería, no aceptaron mentir ni traicionar a familiares y amigos para beneficiarse, no disfrutaron en coliseos viendo morir seres humanos, no aceptaron vomitar para seguir disfrutando del placer gastronómico, nunca se sintieron honrados por el hecho de que un señor fuera el primero de yacer con sus esposas, la prima nocte, no aceptaron vivir de la guerra ni del sometimiento de seres humanos. Prefirieron seguir siendo fieles a los postulados de su milenario Gisávida. Gisávida es un concepto actual, pero es un concepto tradicional. Quiero decir, es una palabra que aparece en los principales diccionarios de euskera, como el de Resurrección María de Azcue. No es un invento ni de don José Miguel Barandiarán ni mío. Ese camino del ser humano basado en el amor y el respeto mutuo que les permitió alcanzar su ideal, el ideal del vasco, que alguien dice que no se puede definir. Yo me atrevo a definirlo. El ideal del vasco es ser buena persona. Según lo que la vida te ponga alrededor, pues hasta te pueden considerar terrorista. Pero como eso es sui generis, vamos a ver si esta actualidad nuestra se corresponde con los diferentes periodos que nos han precedido. Antecedentes, ya entrando en materia. Lo primero que nos descubren los documentos es que antes que fueron escritos existieron los usos y costumbres. Adarrak eta oiturak, bases fundamentales de la justicia de conciencia, también denominada, en los documentos, juzgar por fazañas, es decir, por hechos que ya habían sucedido, hechos similares, cuyo aforismo legal más destacado pudiera ser: la costumbre hace ley. Una enseñanza del privilegio general de Aragón que data del año 1283 debe ser tenido muy en cuenta. Antes que reyes, hubo leyes. Eso consta en el fuero que se llama de la Unión
del privilegio general de Aragón, perdón. En ese documento, en el prólogo, consta esto. En el sistema anglosajón, que hay mucha gente que es antinorteamericana, pero yo le diré que especialmente en la justicia norteamericana sigue teniendo mucha fuerza esta forma de aplicar la justicia. Es decir, pasa un hecho actual, miran en los antecedentes, oye, es que en Luisiana pasó esto, un caso similar, y eso se respeta. Vamos a ver cómo era en nuestro caso. Ese modo de legislar fue prohibido por un hijo de Fernando III de Castilla, alias el Santo, conocido como Alfonso X, alias el Sabio. El lema de este rey legislador era: do hay reyes, no mandan leyes. Y dijo, esto se acaba aquí. A partir de ahora es lo que yo diga. No se acabó, claro. Bueno, si no, no estaríamos hablando de esto. Podemos leer en el prólogo del cuaderno de Hermandad de Ayala, del año 1373, textual: por cuanto la tierra y señorío de Ayala es antiguo, siempre se gobernaron sin haber apelación por ante los reyes de Castilla, ni hay escribano ni demanda por escrito. La violencia de los señores de Ayala, que lo sabemos por los hechos posteriores, funcionarios de origen castellano, como muchos otros, al servicio de esa monarquía, parece ser la causa de la redacción de la Constitución del Valle de Ayala, porque así es como hay que denominarlo, porque esas personas se regían conforme a ese texto del año 1373. Pero, por ejemplo, consta en un cuaderno de hermandad que después le llamaron fueros, pero originalmente se llama cuaderno de hermandad de Vizcaya, el de Idoy Balzaga, que es del año 1452. El demandador y el demandado han de pedir y responder por palabra, e non por escrito. Esto que parece que es un poco confuso y banal, ya vais a ver que tiene su razón y su sustentación. Recordad, por palabra e non por escrito. Si sois como consideros vascos, pues sabéis lo que tiene de importancia el decir palabra de vascos. Bien. Los alcaldes deben juzgar por su albedrío. Esto del albedrío es lo de juzgar por fazañas. Ya vais a ver después que lo escriben muy pormenorizadamente. No para ellos que lo sabían, sino para los otros, que decían que el rey o que el obispo, que el papa o que había dicho, ya vamos a citar al papa también, que habían dicho tal cosa. Por cuanto antiguamente habían de fuero e uso y costumbre, no me estoy inventando nada, ellos están hablando, están redactando un fuero, pero dice de uso e costumbre. ¿Qué tenían de uso e costumbre? Que en el dicho condado no entrase obispo, ni sus vicarios, ni se publicasen sus cartas. Los vizcaínos habían sus privilegios y franquezas, y estamos en Durango, y otros fueros escritos que eran de albedrío y no estaban escritos. Y alguien contemporáneo puede decir, esto es como una especie de atraso, porque lo que no está escrito, bueno, si mirásemos cualquier pueblo de América, de Oceanía, de Asia y de Europa, sabríamos que los tuaregs pues no tienen ningún fuero escrito, ninguna constitución, ni los samis, ni los yanomamis, ni un montón de pueblos de la Amazonía, por ejemplo, sudamericana. Y sin embargo, se entienden, si hay un problema lo resuelven, etc. La violencia de los señores de Ayala es la que obligó a esta relación, y esto yo creo que no lo debemos olvidar. La violencia del extranjero invasor, que además te está diciendo es que la ley dice esto. El aborigen solía decir, ¿y la moral qué dice? Porque juzgar por albedrío significa yo sé lo que está bien y lo que está mal. Usted me está hablando de leyes. Os imaginaréis que nuestros antepasados del siglo XIII, con todas sus herencias, sabían muy bien los líos de la legislación romana, de la legislación que trataron de mantener los visigodos. Pues claro, es que Hermenegildo mató a su padre para quedarse con la corona. No cuadra. Consta en el cuaderno de hermandad que os he dicho de Idoizabalaga eso, que además
le prohíben al obispo. Y uno dice, coño, que tendrían manía. No. ¿El obispo quién era? Era el representante de quién, que luego lo vais a ver con sus propias palabras. ¿De quién? De un individuo que estaba en Roma, que era el rey de reyes. Bien. El albedrío de los alcaldes les permitía distinguir con claridad el bien del mal, pero a los señores no les resultaba fácil distinguir lo ilegal de lo ilegal. Esta es la razón principal de los fueros autocráticos, que luego vais a ver que hay dos tendencias claras y nítidas. El bien del mal, lo legal de lo ilegal. A finales del siglo XVIII, la mancomunidad guipuzcoana de Sayal, la mancomunidad más importante de los montes de Guipúzcoa, allá Albiztur, Beizama, Bidania, Errezil y Goiás, le respondió al corregidor, que era el representante del rey, una especie de gobernador civil, que ellos no tenían ordenanzas escritas y se regían por usos y costumbres. Para que vayáis viendo que esto de los usos y costumbres, pues, o sea, no es ninguna tontería, se va manteniendo documentalmente durante tiempo, y había gente que no le hacía caso y otra gente pues sí. Y entre esta gente que le hacía caso, podemos citar, por ejemplo, a los reyes de Navarra. ¿Por qué? Porque el juramento protocolar de los aspirantes a la corona de Navarra contenía este párrafo: juro a todo el pueblo de Navarra ausente como si fuese presente, todos vuestros fueros, leyes, ordenanzas, usos y costumbres, sin quebrantamiento alguno, amejorándolos y no aperorándolos en todo ni en parte. Y quiero y me place que si en lo que he sobredicho he jurado, si lo contrario se hiciere, vosotros, los dichos 3 estados y pueblo de Navarra, no seáis tenidos de obedecer.